Ahora, hermano, acompáñeme por favor siempre en la carta a los Gálatas, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 19. Carta a los Gálatas, capítulo 2 y versículo 19. Así sentadito se puede quedar, hermano. Solo abra su corazón, abra su mente al Señor. Carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 19. Leemos su palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Señor, gracias nuevamente y desde lo más profundo de mi corazón por permitirnos estar en su casa de oración. Estas puertas, Señor, que usted ha abierto para que nosotros podamos indignamente servirle. Gracias también por traer a mis hermanos. Yo le pido, bendito Dios, que nos permita entender, que nos permita comprender el mensaje que usted tiene para cada uno de nosotros en este versículo. Señor, que podamos al final de esta prédica tener la seguridad, tener la convicción de que el morir para la ley tiene un propósito y es vivir esa libertad que solo Cristo nos da. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. El título, hermanos, de este mensaje es Beneficio de estar muerto para la ley. El miércoles pasado entendíamos nosotros en las palabras de Pablo el hecho de que es necesario de que nosotros reconozcamos que solo Cristo nos puede llevar a estar en paz, nos puede llevar a estar en gracia con nuestro Dios. Cuando Él nos declara justo, dándonos a nosotros esa gracia que nos hace completamente a un lado del cumplimiento de las obras de la ley. El gran problema que el judío no aceptaba, el gran problema que sigue todavía afectando sus vidas. Y pudimos también darnos cuenta el momento en que surge la necesidad de que Cristo nos justifique, de que Cristo nos lleve a esa relación de paz con nuestro Dios. Y es precisamente cuando Adán toma la decisión de cerrar esa comunicación directa que él tenía con Dios. Y cuando Dios le busca en el huerto, Él le dice que se escondió porque tuvo miedo al escuchar su voz. Entró el pecado al mundo por un hombre y luego Dios comienza otra vez, una vez le ha expulsado, comienza siempre a expresarle, a manifestarle al hombre que sus brazos están abiertos hacia Él para reconciliarle. Le dio la ley a su pueblo, pero la ley solo le mostraba al hombre su incapacidad, su pecado, su imposibilidad para cumplirla. Solamente era el auxiliar hasta que Cristo viene. Y entonces Cristo es el que paga todas nuestras culpas y de esa manera nosotros somos reconciliados con Dios. Ahora bien, cuando nosotros vamos hasta este versículo, dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Entonces, hermanos, debemos nosotros entender, en primer lugar, de que aquí hay un propósito. ¿Qué pasa cuando una persona, vámonos al matrimonio, un ejemplo bíblico? La mujer, dice la palabra de Dios, está sujeta al marido mientras éste vive. Pero ¿qué sucede cuando fallece? Queda libre. Lo mismo sucede acá. Cristo, nosotros éramos deudores, todos nosotros, deudores. Pero cuando Cristo da su vida por nosotros, nosotros aceptándole, recibiendo ese sacrificio, siendo nosotros beneficiados con esa gracia, objetos de su gracia, entramos en ese cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, ya no tenemos nada, ninguna responsabilidad con respecto a la ley. ¿Por qué? O bueno, en su pueblo en ese caso,
Pero nosotros no tenemos nada que hacer porque simple y sencillamente Cristo lo ha hecho todo. Acompáñeme por favor a la carta a los Romanos. Vea lo que dice el capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 6. Dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué éramos antes? ¿Qué era su pueblo escogido antes? Esclavos del pecado. Pero aquí nos está diciendo, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ya no había nada más que hacer. Solamente es aceptar ese sacrificio perfecto de Cristo para el perdón. Ese sacrificio perfecto de Cristo para reconciliarnos con Dios, para llevarnos a gozar de esa paz y darnos a la vez esperanza. Y así como Cristo resucitó, también nosotros saber que el mismo poder que resucitó a Cristo nos va a resucitar a nosotros. Pero eso a la vez, hermanos, no nos debe de llevar a nosotros a un conformismo. Bueno, ahora yo gozo, soy libre espiritualmente porque he muerto a los efectos de la ley. Ya no debo nada, no tengo nada que pagar. Cristo pagó por mí. Ahí viene la gran responsabilidad para cada uno de nosotros. ¿En qué sentido? Si la ley ya no tiene efecto, ya no tiene acción sobre mi vida, porque Cristo pagó por mí, porque Cristo fue quien derramó su sangre, ¿hacia dónde debe de dirigirse mi atención? Es hacia Cristo. ¿Por qué? Porque le pertenezco a Él. Él es quien paga mis culpas. Vamos a un ejemplo. Si yo le debo $10 al señor de la tienda y de repente, para ejemplo nada más, el hermano Conrado va y dice, mire, no se preocupe, yo le voy a pagar los $10, sí o no, que yo no debo nada. Pero cuando yo vea al hermano, ¿qué es lo que debe haber en mi corazón hacia él? Agradecimiento. Porque él me quitó esa deuda. Es lo mismo que si nosotros le debiéramos a un banco y de repente hay un borrasaldo. Aunque nosotros no conociéramos, la persona que se le ocurrió esa idea de que nos borraran ese saldo, pero con solo ver el nombre de ese banco, ¿verdad? Que nosotros diríamos, ese es un gran banco, me perdonó la deuda. Entonces lo mismo es lo que debe de suceder en nuestras vidas con respecto a Cristo. Debe de haber agradecimiento, pero ese agradecimiento debe de evidenciarse en un cambio de vida, porque entonces yo debo de servirle, debo de vivir para Dios, debo de servirle a Cristo. Y aquí es donde también viene, hermanos, la otra gran dificultad. Una vez entendimos que si ya morimos para la ley, vamos a vivir para Dios, tal como lo dice el versículo, entonces el beneficio es la libertad que tenemos. Pero en esa libertad, en el Espíritu. Entonces, ¿cómo se debe de vivir esa libertad? Acompáñeme, por favor, a la carta a los Colosenses. Vea lo que dice la carta a los Colosenses en el capítulo 3. Carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Se lo repito, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho,
hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, todo lo que yo digo o hago, como debe de ser como un hijo de Dios. Pero aquí ya no solo es el hecho, hermanos, de, bueno, lo que digo y lo que hago, pero lo que yo digo y lo que hago, primero lo pensé. Lo pensé. ¿Qué significa esto? Toda mi mente debe estar apartada de toda vanidad del mundo. Y ahí es donde nosotros fallamos. ¿Por qué? Porque lo que sucede, hermanos, es que las cosas del mundo son atractivas. Lo que tiene que ver con la vida espiritual nos parece a nosotros como algo incómodo. Pero es porque en realidad todavía no hemos encontrado el sabor que tiene la palabra de Dios, o que debe de tener la palabra de Dios en nuestras vidas. Hacemos algo y lo hacemos a nuestro nombre. Pero dice el versículo, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Eso nos aparta del gran propósito de libertad. Porque así como los judaizantes iban detrás de Pablo en esta iglesia de Galacia para desacreditarlo a él en su papel, en su función de apóstol llamado por Jesucristo, pero también tratando de desacreditar la obra de Cristo, en la cual ya no era necesario ni el circuncidarse ni el cumplir nada de la ley, porque Cristo lo había hecho todo. Esa misma restricción es la que nosotros vivimos. Con facilidad me aparto, pero cuando yo me aparto de lo que la palabra de Dios dice, estamos negando que estamos en libertad. Piense por un momento, ¿qué sucede o qué pasará cuando una persona sale de un centro de detención? Después de que le han dicho, mire, usted está condenado, qué sé yo, posiblemente para mí un día de cárcel no sea nada, pero para el que está un día ahí, en una Bartolina, mire, esa es una eternidad probablemente. Pero ¿qué sucede si de repente lo llegan a sacar y les están libre? ¿Será que él debería de caminar 10 pasos adelante de esa puerta y seguir pensando que todavía está encerrado? Es lo mismo que nosotros hacemos. Cuando nuestra mente, cuando nuestra existencia no está llena de actitudes que son las actitudes de Cristo, no está llena de obediencia, seguimos pensando ahí. No hemos logrado nosotros todavía despegar, alejarnos de esa privación que teníamos. Desde el momento en que nosotros llegamos a los pies de Cristo, somos libres. Pero esa libertad la debemos de vivir en Cristo. La debemos de vivir haciendo la voluntad de Dios. Pero nosotros fallamos a diario. Pensamos mal. Hacemos cosas que a Dios no le agradan. Vaya por favor siempre en esta carta a los Colosenses. Y se va a dar cuenta cómo deberían de vivir las personas, o cómo deberíamos de vivir nosotros como cristianos, si realmente gozáramos de la libertad que Cristo nos da. Comience por favor acompañándome en la lectura. En este capítulo 1, desde el versículo 3, dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando Pablo, eso es lo que hace Pablo.
habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Entonces, una vida en libertad, porque Pablo está diciendo que él admira a los colosenses. ¿Por qué? Por su fe en Cristo y por el amor que se vive dentro de la congregación. Entonces, eso es la libertad, hermano. Así de sencillo. Si mi fe en Cristo no es digna de elogiarse, como lo hace Pablo de los colosenses, no estoy disfrutando plenamente de esa libertad. Pero ahora va el otro componente, el amor para los santos. O sea, es el amor al prójimo, el amor que nosotros debemos de tener, la armonía en la que nosotros debemos de vivir y que nos debe de llevar a dar fruto. Cuando nosotros damos frutos, estamos hablando de los frutos del Espíritu, entonces nosotros sí estamos disfrutando esa libertad que Cristo nos da. Pero cuando no somos capaces de amar a nuestros hermanos como lo hacían los colosenses, según las palabras de Pablo, no estamos gozando de esa libertad. Cuando nosotros no disfrutamos esa fe, esa seguridad, esa confianza que debe ser Cristo para cada uno de nosotros, no estamos disfrutando de esa libertad. Y por eso es que siempre estas personas iban detrás de Pablo, buscando el momento en el cual poder atacar. ¿Para qué? Para restarle personas a esta congregación de Galacia, para desanimar personas que se alimentaban de la palabra de Dios por medio de Pablo. Entonces vea qué importante es que nosotros, si realmente tenemos esa seguridad de que Cristo murió por nosotros y que nos dio esa libertad en el Espíritu, cada día debemos de trabajar para sumar, no para restar. Cada día nuestra fe en Cristo, nuestra confianza en Cristo, nuestra seguridad en Cristo debe ser mayor. Pero también el amor, la unidad y la armonía dentro de la congregación, dentro de la familia, con nuestros vecinos, cristianos o no, debe ser mayor. ¿Por qué cree que hay tanto problema en el mundo? Sencillamente porque los que todavía no están en Cristo no tienen esa libertad. Pero tristemente, porque muchos de los que estamos en Cristo no disfrutamos esa libertad. La tenemos, pero no la disfrutamos, no la vivimos. Seguimos todavía apegados, seguimos arraigados a la esclavitud del pecado. Sigue en nuestro corazón existiendo personas que no nos agradan. Sigue existiendo todavía en mi corazón soberbia. Sigue en mi corazón todavía lleno de ira. Sigue lleno de vanidad. Sigue lleno de orgullo. Sigo pensando en mi mente que soy más que otros, cuando en Cristo todos somos hermanos. Y esto puede parecernos poco, pero fíjese que esto es lo que realmente afecta a nuestra vida y es lo que no nos permite llevar fruto y es lo que no nos permite ser admirados, ni por la fe, ni por la vivencia del amor dentro de nuestras congregaciones. Y por lo tanto, negamos esa libertad que Cristo nos ha dado. Seguimos pensando que Dios no nos ve. Seguimos pensando que Dios no conoce lo que hay en nuestra mente. Sigue nuestra mente entenebrecida y estamos en Cristo. Pero ahora vuelva nuevamente, por favor, a la carta a los Gálatas. Siempre en este versículo 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. A fin de, con el propósito de, ¿existe o no existe ese propósito en nuestro corazón de vivir para Dios?
Hermanos, si en nuestro corazón hay rencores, si en nuestro corazón hay amargura, si en nuestro corazón sigue gobernando la búsqueda del placer, la búsqueda de lo material, si en nuestro corazón sigue pesando el pasado, como si no fuésemos en Cristo una nueva criatura y que nos ha dado una nueva vida y nos ha dado una esperanza de resurrección y de vida eterna para gozarnos eternamente en la presencia de Dios. Lo que dice este versículo, a fin de vivir para Dios, nosotros lo estamos negando. No tenemos en nosotros ese propósito, no tenemos en nosotros ese privilegio, ese beneficio precioso que Cristo ha dispuesto a darnos a cada uno de nosotros cuando extendió sus brazos en la cruz. Nuestra vida no es para Dios. Y esto es lo que realmente debemos de buscar. Vivir para Dios. Vivir para Dios es buscar cada día tener más fe en Cristo, buscar más comunión con Dios, pero también amar a nuestros hermanos. Si nosotros no somos capaces de amar a nuestros hermanos, no vivimos para Dios. ¿Cuántas veces, piense por un momento, estamos prácticamente ya a 18 horas de que hemos iniciado este día, cuántos pensamientos de bien hemos tenido en nuestro corazón? Déjeme decirle que tristemente, este día, con mis acciones, he negado más de una vez que vivo para Dios. Reflexione usted cuántas veces lo ha hecho. Eso es lo que nos debe a nosotros de tocar el corazón. Cristo no murió en esta tierra y del poder de Dios no le resucitó para que no tuviese ningún efecto en nuestras vidas, para que no tuviese ningún propósito, ningún beneficio. El beneficio era llevarnos a vivir para Dios. Ese es el beneficio. Créame, me molesta cuando veo que mis hijos tienen actitudes que no son las que yo espero que ellos tengan como mis hijos. Pero debo de reconocer que actúo cantidad de veces en el día sin pensar si a Dios le agrada lo que yo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque no he entendido la libertad a la que Cristo me llamó. Y es a lo que la palabra nos invita. A que entendamos esa libertad a la que Cristo nos ha llamado. Y es esa libertad para gozar de esa relación de paz con Dios, como hijos de Él, por medio de la fe en Cristo y amando a nuestros hermanos.